están aquí en su casa hoy. Bienvenidos a todos. Somos poquitos, pero Dios está. Dios está en medio de nosotros, así que vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero compartir algunos pasajes en el libro en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, tengo capítulo 2. Y la verdad que tengo un montón de cosas, pero bueno, quisiera hablarlo, ¿no? Quisiera hablar en esta noche de algo que a lo mejor todos conocemos, todos sabemos, pero el martes la pastora nos estuvo predicando sobre el Salmo 101 era, ¿no? Y a cuántos Dios les habló, a cuántos Dios les trajo, no sé si algo para que puedan entender. Nos habló de nuestro caminar diario, de cómo teníamos que comportarnos, de cosas muy puntuales, ¿no? Sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos. Y yo realmente pensaba en esa palabra y a veces entendemos que Dios nos habla y cómo Dios nos habla a nosotros. Y cuando Dios nos habla a nosotros, ¿qué escuchamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos escuchando cuando Dios nos habla? ¿Escuchamos lo que Dios nos habla o escuchamos lo que queremos escuchar nosotros? Y pensando en eso, yo ayer preparaba esta palabra, esta mañana, y dice Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermanos, Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha estado hablando a sus hijos. Y lo hizo de diferentes maneras, de cantidad de formas. Y en la antigüedad lo hizo a través de los profetas, lo hizo de diferentes formas. Y esto ha quedado como enseñanza para nosotros en la palabra de Dios, en la Biblia. Para que los que no quieran escuchar a los hombres, para los que no quieran escuchar a las personas, Dios hasta se vale de la naturaleza. Dios hasta muestra y habla, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la misma naturaleza. Yo tenía un amigo que era jardinero y a veces me contaba cosas y lloraba. Es un hermano que está en Córdoba que llevaba una obra adelante y lloraba porque Dios le mostraba cosas mientras él estaba trabajando a medida que iba podando, cortando el pasto, arreglando los jardines. Porque todo lo creado, hermano, habla por Dios. Jesús dijo en una oportunidad que si nosotros nos callábamos, las piedras iban a hablar. Miren de qué manera puede hablar Dios. Porque de una manera o de otra manera, siempre el Señor ha querido hablarnos, siempre ha querido corregirnos. Ahora, nosotros a veces escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Y somos capaces muchas veces de postergar lo que Dios quiere que hagamos, o de postergar lo que Dios tiene para nosotros. Y nos hacemos los desentendidos, porque no creemos que no es para nosotros. Y dejamos de lado a veces lo que nos conviene, y tomamos lo que no nos conviene. Tomamos lo que a veces nos hace daño, según nuestro entendimiento, según lo que nosotros juzgamos. Yo por eso en esta noche quería mostrarles algunos pasajes, ¿no? De cómo Dios habla y qué es lo que escuchan las personas. Y todo lo que les quiero mostrar son ejemplos de charlas del Señor Jesucristo. Ejemplos de conversaciones que el Señor Jesucristo con algunas personas tuvo y de lo que Él les hablaba y de lo que las personas no entendían, no sé si no se podían conectar con lo que el Señor les quería comunicar. Y la palabra, hermano, la Biblia nos muestra que esas personas estuvieron delante del mismo Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, y no entendieron lo que el Señor les quiso decir. Y de alguna manera Dios siempre habla a nuestro corazón, siempre va a hablar a nuestra mente.
Y yo no sé por qué razón muchas veces nosotros no logramos conectarnos, no logramos unir lo que el Señor nos dice con lo que nosotros escuchamos. Porque muchas veces escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Y el primer ejemplo que tengo es todo está en el libro de Juan. En el capítulo 2 de Juan, versículo 18. Ahí le habló a los judíos. Le estaba hablando a los judíos y les dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días los levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense, hermanos, Cristo a esa pregunta que le hacían los judíos, y ellos estaban pidiendo una señal, Jesús comienza ahí a anunciar su muerte. Pero ni siquiera los discípulos que estaban con Jesús, ni mucho menos los judíos, escucharon ni entendieron qué les quiso decir Jesús. No lo entendieron. Porque Jesús hablaba del templo físico, hablaba de su cuerpo, hablaba de ese templo. Y ellos se estaban refiriendo al templo que edificó Zorobabel y que después fue ese que Herodes después tardó en reedificarlo nuevamente 46 años, dice ahí, para reconstruirlo. Y ellos le pedían una señal al Señor Jesucristo. Y el Señor se las dio, pero no lo entendieron. No lo entendieron, y es más, cuando Él fue crucificado tampoco lo entendieron. A veces las personas, hermanos, le piden señal a Dios y el Señor se las da. El Señor se las muestra. Pero nosotros muchas veces entendemos otras cosas. Porque a lo mejor la señal que Él nos mandó no es la que nosotros estábamos esperando. No es la que nosotros estábamos queriendo. ¿Cuántas veces Dios nos habrá dicho que va a destruir algo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos habrá dicho? Pero nosotros no podemos, no podemos confiar en que Él tiene poder para volverlo a edificar de una manera mucho mejor. Y nos olvidamos que Él es el alfarero divino, que rompe la maceta, que rompe el vaso, que rompe y lo vuelve a construir de una manera mejor, a la manera que Él quiere hacerlo. Porque, hermanos, cuando Dios rompe, cuando Dios destruye algo en nuestras vidas, es para volverlo a hacer, y a veces nosotros creemos que son cosas perdidas, que se perdió, que se va a perder para siempre. Y, hermanos, si Dios nos quita algo, es para darnos mejor, para darnos a lo mejor multiplicado, muchas veces más. Y en algún momento, hermanos, preparen su vida, porque Dios les puede llegar a pedir lo que más quieren, porque Dios les puede llegar a pedir lo que más aman. Por eso te aconsejo que se lo des antes que te lo pida. A lo mejor no sé qué es lo que más querés, pero si son tus hijos, entregáselos al Señor. Uno por uno, hacé una oración y entregale tus hijos al Señor. No son tuyos, vos se los tenés que cuidar, vos se los tenés que administrar, vos se los tenés que guiar, pero son del Señor. Olvídate, vos los pariste, vos los engendraste como papá, vos los pariste como mamá, pero son del Señor. Tengan eso en cuenta en su corazón, hermanos. Segundo ejemplo, Nicodemo. Capítulo 3 de Juan. Nicodemo es hermosa la historia de Nicodemo, ¿no? Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De entrada Nicodemo reconocía
que las señales que Cristo hacía solo las podía hacer alguien que venía de Dios, porque la fama de Jesús había crecido. Jesús caminaba sobre las aguas, Jesús levantaba, resucitaba a los muertos, Jesús echaba a los demonios, expulsaba demonios, reprendía al mismo Satanás y hacía maravillas, sanaba a los enfermos, hacía prodigios, milagros, maravillas. ¿Y saben que a quién representa Nicodemo? ¿Sabe a quién está representando? A los que se acercan a Dios movido por esa curiosidad. Por la curiosidad de qué hizo Dios en esa persona, qué hizo Dios en nosotros, qué hizo el Señor en nuestra vida. Se interesan por conocer muchas veces a aquel que cambió. Uy, mirá, lo sacó de las drogas. Mirá, lo sanó. Mirá, restauró su matrimonio, su familia. Alguien que a sus ojos era imposible que les pasara algo así. Y se acercan. Y yo te quiero decir, si estás pasando por una prueba grande, si estás pasando por una situación difícil, quizás es porque Dios quiere alcanzar a alguien a través de tu vida. Quizás es porque Dios quiere que vean el milagro que va a hacer a través de tu situación, a través de la situación que estás viviendo. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros aceptemos muchas veces la disciplina de Dios. Puede ser que alguien te diga, yo quiero conocer al Dios que te sanó. Yo quiero conocer al Dios que restauró tu familia. Porque sé cómo estabas antes y sé cómo estás hoy. Ahora, la respuesta para Nicodemo fue una cosa de loca, desconcertante, porque saben que Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era alguien que conocía la ley muy bien. Y Jesús en el versículo 3, miren lo que le dice. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque Jesucristo estaba hablando un idioma que él no entendía, él entendía otra cosa, Hablaba en un idioma espiritual Jesús. Entonces, ¿qué le dice Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre siendo grande o siendo viejo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y entonces Cristo le aclara la duda y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchas veces, hermanos, muchas veces vamos a ir a Jesús. Vamos a ir a Jesús con preguntas que tal vez nos están atormentando, con preguntas que tal vez son medio retorcidas porque nosotros no podemos entenderlas. Y vamos a ir con la respuesta armada en nuestra cabecita loca. Vamos a ir con la respuesta ya pensada. Y si la respuesta no es lo que esperamos, tal vez hasta nos frustramos. Tal vez hasta nos enojamos. Tal vez hasta le recriminamos al Señor. Porque no es lo que nosotros esperamos. Y a lo mejor vamos a Él con nuestra necesidad y la forma de cómo queremos que Él la supla. Señor, yo quiero que hagas esto, esto y esto. O vamos con una situación y queremos que Él la resuelva de esta manera. A lo mejor vamos y le presentamos la situación de una persona o de un hijo, de una hija o de quien sea, pero queremos que lo haga de esta manera, Señor. Ya vamos con la receta hecha. Con la receta, Ramón hoy anduvo en el médico y ya tiene la receta en la cartera Cristina. Ya tiene la receta hecha, no puede hacer otra cosa. Y a veces vamos así, nosotros al Señor con la receta hecha. Listo, esto tenés que hacer, Señor. No podés hacer otra cosa. Pero hermano, Dios obra como quiere. Dios hace las cosas como quiere en nuestra vida. Tercer ejemplo, Juan 4, 7 al 9. Juan 4, 7 al 9. Ahí está la samaritana. Ahí está la samaritana charlando con Jesús en el pozo.
Y dice que en el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos no se podían ni ver, hermanos. Y ahí Cristo habló con la mujer. Y al hablar con la mujer, Él estaba rompiendo dos paradigmas que había en esa época. Dos cosas que en ese tiempo eran casi como no se podían hacer. Uno era porque los samaritanos y los judíos se tenían odio, no se podían hablar, porque los samaritanos eran el producto de una mezcla de los judíos con un pueblo pagano. Y a los ojos de los judíos eso era una abominación delante de Dios. Los judíos no se podían mezclar con otros. Hoy día ya se puede, lo hacen. Y el segundo era que los hombres no le hablaban a las mujeres. Los hombres trataban a las mujeres como perritos. No se usaba en esa época que el hombre le hable a una mujer. La maltrataban. Y el Señor en el versículo, en el 4:10 le dice, si conocieras el don, miren lo que dice, si conocieras el don de Dios y quién te habla o quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque Jesucristo hablaba un idioma espiritual, hermanos. Jesucristo estaba hablando del agua espiritual que Él podía dar. Y ella le habla del agua del pozo. Ella le habla del agua común y silvestre. Entonces la mujer le dice, síganme en el 4:11. En el 4:11, miren lo que les dice. Me perdí yo ahora. La mujer le dijo, Señor, no tienes que sacarla. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor tú que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, porque ese pozo lo había cavado Jacob, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame agua, esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarle. Y la pregunta mía es, ¿cuál será nuestra clase de sed? ¿Cuál será la sed que nosotros tenemos? Y a veces vamos siempre al mismo pozo a buscar agua. Vamos al mismo pozo a calmar esa sed. Un pozo que siempre vamos y momentáneamente sí la calmamos. Momentáneamente sí apagamos la sed. Porque podemos tener, no sé, sed de justicia, sed de venganza, sed de qué más, de amor, sed de un abrazo, sed de marido, sed de hijo, sed de lo que quieras. De un trabajo, de una casa, ¿de qué más podemos tener sed? De salud. Pero yo quiero que entienda y quiero decirles que hay una sola, una sed que tenemos que no se sacia con nada material. Podemos tener sed de cosas materiales y se pueden ser calmadas. Y hoy hay tanta gente que está sufriendo, que está amargada, que vive en el fracaso, porque ha seguido y ha conseguido lo que quiere, pero no ha podido saciar esa sed con nada de lo material. No ha podido saciarse con nada de eso. Pero si nosotros bebemos de su agua, esa agua que el Señor nos quiere dar, hermanos, porque en Él
tenemos todo. En Él nosotros podemos saciarnos de todo. Quizás teniéndolo a Él lo tenemos todo, hermanos. Quizás estamos desesperados por cosas materiales. ¿Dónde ponemos nuestra razón para vivir? ¿Dónde estamos poniendo nuestros deseos para vivir? ¿Dónde estamos poniendo nuestra prioridad para vivir, hermanos? ¿Te has preguntado por qué estás vivo? ¿Te has preguntado para qué, por qué estás vivo? Y si yo te digo, si me contestás esas preguntas con otras cosas que no sean Dios, estás equivocado. Diría más, estás perdido o estás perdida. Porque nuestra razón de vivir, nuestra razón para vivir es poder alcanzar una vida de adoración, de alabanza al Señor, hermanos. Vivir una vida de consagración a Él, separados para Él. Vivamos para Dios. Si nosotros lo hacemos a esto, hermanos, es ahí donde se va a cumplir eso que dijo el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas van a venir por añadidura cuando nosotros nos rindamos a Él, cuando nosotros nos dediquemos y busquemos a Él, hermanos. Cuando podamos decir, Señor, yo tengo sed de ti. Yo tengo una sed tremenda de ti. Iba a decir otra palabra, pero tengo una sed. Cantábamos hoy, Señor, tengo sed de ti, tengo hambre de ti. Y esa sed va a ser calmada, hermanos. El cuarto ejemplo, porque si no los voy a aburrir. El cuarto ejemplo es a los discípulos. Los discípulos, Él les... ¿Se acuerdan de qué estamos hablando, no? De lo que Dios habla y de lo que nosotros escuchamos. De lo que el Señor nos quiere decir y lo que nosotros pensamos que escuchamos, lo que yo escucho. Juan 4:31 dice en el Evangelio de Juan 4, en el capítulo 4 estamos leyendo ahí. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque en el pasaje, yo lo salteé porque no quise leer todo, pero los discípulos se habían ido a la ciudad a buscar comida. Y resulta que ahora le dicen, Rabí, come. No voy a comer. Yo tengo una comida que vosotros no conocen, que ustedes no saben. Y este pasaje, hermano, ese pedacito nos muestra cómo podemos confundir lo que para el Señor, lo que para Dios es una necesidad y lo que entendemos nosotros. La comida del Señor era diferente al pan de harina. La comida del Señor eran las almas y la samaritana era un alma. Y la samaritana entendió el mensaje y después se fue al pueblo y dice que trajo personas a los pies del Señor. A veces esto pasa cuando nosotros queremos imponer a las demás personas la forma que nosotros creemos de las cosas que deben hacerse de una manera para Dios. Nosotros a veces tenemos un librito y esto tiene que hacerse así, 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 vos hacelo así. Todos tienen que orar como yo oro. Todos tienen que caminar como yo camino. Todos tienen que predicar como yo camino. Todos tienen que gritar si yo grito. Todos tienen que levantar las manos si yo las levanto. Y a lo mejor el otro tiene una comunión con Dios diferente a la que yo tengo. A lo mejor el otro, como su pastor, no tiene voz. Si yo quiero gritar, puedo gritar, pero mañana no puedo hablar. Nosotros no podemos vivir moldeando vidas ajenas. De eso se encarga el Espíritu Santo. Nosotros podemos enseñar la palabra. Nosotros no nos salgamos nunca de la palabra. Pero sí entendamos lo que Dios quiere hacer, hermanos.
Muchas veces, las denominaciones que hay en las iglesias, en el pueblo de Dios, quieren hacerlo, quieren hacer todos soldados. Y a veces lo peor es esto, ¿no? Descalificamos a los demás y no son como nosotros. Sí, cada uno haga la suya. Y el que no está de acuerdo con lo que yo pienso, ya está afuera, está destituido de la gloria de Dios. No porque Dios lo haya destituido, sino porque yo lo destituí. ¿Entendieron eso? A veces somos nosotros, hermanos. Yo lo bajé de ahí, ya no está en la gloria de Dios. Y a lo mejor esa persona está en comunión con Dios. Hermanos, lo que satisface a Dios de mi vida, necesariamente no lo va a hacer con otra persona. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es personal. Es personal. De cada uno. Cada uno tiene su forma de estar en comunión con Dios. Pero sí tiene que estar en comunión con Dios. Sí tiene que estar y entender las prioridades de Dios. Por eso les leí este pedacito. A veces nosotros pensamos, Señor, tenés que comer pan, tenés hambre. No, ustedes no saben cuál es mi comida. No saben cuál es lo que yo tengo que comer. La prioridad del Señor, nosotros muchos sabemos cuál es. Quizás a veces nos hacemos los loquitos. Quinto ejemplo. Quinto. Juan 6. Juan 6, ahí está el Señor. Y este es un ejemplo, ¿no? De las personas que siguen a Jesús por lo que el Señor les da. Muchas veces decimos, vienen aquí por los panes y por los peces. ¿Lo hemos dicho alguna vez? Sí que lo hemos dicho. Sí que lo hemos dicho, porque a veces vienen personas y piden alimentos nada más y se van. Nunca más las vemos. Otros vienen y los hermanos les compran remedios y tampoco nunca más los vimos. Pero bueno, es así. Nosotros tenemos nuestro corazón dadivoso. Pero este versículo, capítulo 6, versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y el Señor Jesucristo, hermanos, quiere que nosotros entendamos que teniéndolo a Él, nosotros lo tenemos todo. Teniéndolo a Jesús, hermanos, no hay falencias, no hay faltantes. Él es nuestro alimento. Él es quien sustenta nuestra vida. Él es el que sacia todo hambre que podamos tener. Él es el que sacia todas nuestras necesidades, hermanos. Muchos viven o muchos vivimos corriendo atrás del pan que nos sacia. Atrás del pan de la Emilia que está en la esquina, que a cierta hora lo saca calentito a lo mejor. Y a veces vivimos llorando por cosas, por alcanzar lo pasajero. Vivimos desesperados por alcanzar cosas que son pasajeras. Y muchas veces le damos importancia a la marca del jean, a las zapatillas, a las camisas. Le damos más importancia a veces a los que comemos. En esta fecha la gente se anda matando por un pescado que ayer valía... ¿Cuánto valía ayer, Ramón? 2 kilos por 100 y ahora vale el kilo 109. Fíjense, la gente anda loca. Se fijan en esas cosas. Y no nos fijamos en lo dichosos que somos porque tenemos ropa y comida. Una vez... Mi viejo era bastante bestia, ¿no? Pero dice, yo lo único que les pude dar, se los di. Un techo, un plato de comida y algún libro. Y yo creo, hermanos, que eso está bien. Techo, plato de comida y libros, estudio. Después rebuscátelas. Hermanos,
Pero a veces vamos tras las vanidades, a veces vamos atrás de muchas cosas que no son de edificación, hermanos. Y Jesús dice, seguimos en el capítulo 6, sigue el mismo pasaje, en el versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermanos, a veces, y con esto voy a terminar, el diablo muchas veces nos mete esto en la cabeza. Vos no vas a participar de la cena del Señor. Vos no podés participar de la cena del Señor, porque vos hiciste esto, porque vos hiciste aquello. Mirá cómo vas a venir a la mesa del Señor. No sos digna, no sos digno. Hermanos, pero lo que nos hace dignos es la sangre de Cristo. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros nos volvemos, nos apartamos, pedimos perdón, podemos participar dignamente de la mesa del Señor. Porque Dios nunca va a rechazar un corazón arrepentido, un corazón que sea, dice la Biblia, contrito y humillado. Dios no lo va a rechazar. Dios no lo va a despreciar, hermanos. Comer la carne y beber la sangre de Cristo no tiene nada que ver con esos rituales, hermanos, que hacen los umbandistas, los que por ahí no entienden esto. Muchas sectas andan matando a bichos y hacen cosas. Es el querer tener comunión con Él. Es el querer participar de su padecimiento y aceptarlo como ese sacrificio único y suficiente que a nosotros nos ha garantizado que no vamos a morir, que nos está garantizando que viviremos eternamente con Él, que no tendremos esa muerte eterna, sino que tendremos vida eterna juntamente con Él. Por eso, hermano, el consejo es, permitamos que Dios destruya todo lo que nos hace daño, hermano. Y que acerquemos nuestra vida al Señor para que Él haga los milagros que tenga que hacer en nosotros. Si nos tiene que hacer de nuevo, que nos haga de nuevo. Porque Él es el que hace nueva todas las cosas. Él es el que hace nueva todo. Anhelemos esa agua de vida, anhelemos beber. Él es el que va a saciar toda la sed que podamos tener, hermanos. Y dejemos que Dios nos muestre qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere que hagamos. Qué es lo que quiere que hagamos a los demás y qué es lo que no quiere que hagamos con los demás. A veces ponemos cargas que nosotros mismos no podemos llevar. Eso no lo tenemos que hacer, porque nosotros tenemos una forma de vivir y los otros tienen otra forma de vivir. Pero sí busquemos saciar el hambre, hermanos, que hay en nosotros, pero el hambre de verdad, el hambre del Señor, porque Él es el que sacia nuestra hambre, hermanos. Y acerquémonos confiadamente al Señor. Llevemos una vida cercana al Señor y no lejana. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos, donde vamos a encontrar misericordia, socorro para cualquier cosa, hermanos. Propongámonos ser de los que están cerca, de los que están comprometidos con el Señor, de los que están comprometidos con su obra, con su iglesia. Y así cada día más cerca del Señor, nunca lejos, hermanos. No nos alejemos por nada. La Biblia dice que nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar, hermanos. Yo creo que lo dije los otros días esto. Nada nos puede separar del amor de Dios.
Lo dejamos ahí. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias, Señor, porque cada